Muy buenas, soy Nierra y en el vídeo de hoy sí, estabais esperando este vídeo, ¿verdad? Sí, tío, ¿por qué no lo has subido hace 24 horas? Pues porque no, chico, no, tampoco me voy a centrar en ello. Vamos a ver los mejores equipos para mí, para empezar, que tampoco ha pasado tanto tiempo. No ha pasado ni 24 horas desde que ha empezado la temporada, tampoco nos extrememos, ¿vale? Ayer tuve que hacer una cosa un poco complicada, que el que estuvo en el directo ya supo lo que es. Ahora nos centraremos en qué equipos, como digo, yo 5 como siempre voy a ofrecer para que pruebes suerte o el que más te guste, quizá no se te haya ocurrido. A mí pues me ha costado hacer este vídeo un buen rato y la verdad que disfruto como nada, así que mirad. ¿Qué os suena? ¿Os suena de aquí de algo, no? Sí, PvPoke español, en español, ya lo tenemos en español. Ya dije que iba a empezar esta temporada cambiando cosas como esta para que todo el mundo, repito, todo el mundo pueda entender los ataques, los equipos y no tenga que andar todo el rato diciéndolos y enunciándolos. Que no pasa nada. Y hay mucha gente que me ha escrito que sí, que no, que me da igual que esté en inglés, tal, que yo también estoy acostumbrado, tal, pero no es cuestión de yo también, sino de todo el mundo, ¿vale? Cuanta más gente lo pueda entender, mejor para todos. Y a vosotros no creo que os importe, ¿verdad? Así que ya visteis el ranking en el primer vídeo que hice de la temporada hace ya casi una semana, en el análisis de cómo quedó toda la Liga Super abierta, general, ¿no? El ranking. Faltó y quizá analizar pues los mejores cambios, por ejemplo, esto es el mejor general, ahora los mejores inicios que son leads, ¿no? Los mejores leads, el mejor es Prime Ip Oscuro, luego Toque de Maru, tal, o sea, esto faltó analizar, pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Ahora ya sí que nos centramos en la pestaña de equipos para los cuales he creado, como digo, 5. El primero es este de aquí. Ya no tengo que andar diciendo, pues eso, los ataques, ¿no? Aquí viene perfectamente explicado. Y Corte Furia, pues ya veis que tiene un turno, el nuevo básico mejorado de bicho, aparte de picadura, un turno con más daño que antes, increíble. Mega Cuerno e Hidrocañón. Tiene Samurott, que va a ser nuestro lead. Este es el equipo que utilicé ayer para comenzar la temporada. Aunque no puse a Toxtricity, sino que puse a Lyron. Y no te recomiendo nada a Lyron. Lo pusimos para probar ese eco metálico que estaba bugueado. Hubo unos segundos de temporada en los cuales eco metálico de 2 turnos pasó a ser de 1 turno. Bugantic, ya sabéis, aunque ya no se llame Niantic, dejan el rastro ahí. Pero es lo que tiene, ¿no? Así que nada, vamos a primero ratear equipo de la tarifa. ¿Cómo? ¿Cómo que equipo de la tarifa? Es que esas traducciones, lo siento, pero en fin. Generamos y mirad. Aquí parece que es un mal equipo. Muy mal equipo. D de cobertura. Buah, pero ¿qué es esto, Niarra, tío? ¿Qué mierda de equipo me has dado? A ver, las apariencias engañan. En PvPoke sobre todo, ¿vale? Esto está hecho para un escudo y 0 escudos, así que en el 2 a 2 cambiará un poco. Y ya te digo que el mejor y más probable counter que te encuentres de este equipo y de todos los que voy a mostrar es Forretress. A este bicho no hay quien le venza. Quitando tipo fuego, muy difícil, ¿vale? Va a counterear todo lo que pongas. Es una barbaridad. Forretress, como ha subido, obviamente. Y bueno, es lo que más te va a dar problemas. Pero los circulitos quieren decir que no es un problemón, sino que dependerá de escudos, de energía, de todo. Así que puedes ganarle con Samurott a Forretress, sí que puedes. Puedes ganarle con Metang a Forretress, complicado, pero sí que puedes. Y Toxtricity puede ganar a Forretress también, ¿vale? Las X, recordamos que es que nos machaca. Una X roja, bueno, morada en este caso, es que me machaca. Pero una X absolutamente grande y roja, o rosita, o más magenta, digamos, que vivan los... ¿cómo se llama? Los daltónicos y tal. A lo mejor yo lo soy, no lo sé. Nos destroza. Una cosa es machacarte y otra cosa es destrozarte. Y luego, por contra, los círculos rellenos es que nosotros destrozamos. Ejemplo, Toxtricity destroza a Dusclops, ¿vale? No me... Espera, perdón, me estoy liando. Perdón, siempre digo al revés. Mira, esto es un claro empate. Samurott contra Samurott empata, ¿vale? Pero, por ejemplo, Gligar machaca, o sea, es machacado por Samurott, ¿vale? Esto es verdad, o sea, es al revés, perdón. Los círculos rellenos es lo malo para nosotros. Dusclops, ya decía yo, que raro. Dusclops destroza, no, machaca a Toxtricity en principio. Pero Metang le puede ganar, a pesar de la desventaja de tipos. Y Samurott también. Solo me voy a detener aquí un poquito, pues para que lo entienda la gente que es nueva o que está llegando recién, o lo que sea, ¿vale? Simplemente así.
¿Qué más podemos decir de este equipo? La amenaza potencial, lejos de que sea Forretress, es Corsola de Galar. Al parecer hay que tener bastante cuidado con él cuando salga. Y sin embargo, hay dos que pueden vencerle, como Samurott y Metang. O sea que tampoco es tan mala la cosa. Dusclops lo mismo, es un fantasma, hacen la misma función. Y Stunfisk de Unova, de Tesselia, también te hace el mismo daño, ¿vale? Luego Forretress, sí, el cuarto puesto es para, como hemos dicho, Forretress y tal. Hay algunos Pokémon que te van a dar algún problema, pero no vas a encontrártelos todo el rato, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, como alternativa, también podéis usar estos Pokémon. Alternativa, si queréis cambiar algún equipo, alguno del equipo, podéis utilizar estos que te enumeran aquí, ¿no? Diggersby podrías cambiarlo, por ejemplo, por Toxtricity, por ejemplo. Como cerrador, puede ganar a todos los que te están molestando. Y Pangoro, pues también, ¿no? Gastrodon también, Corsola de Galar el propio también. En fin, ahí lo ves, ¿vale? Así funciona un poco cómo hago yo los equipos y cómo la gente en general los hace, yo creo. Así que vamos a dar al siguiente paso. Vamos a darle paso al siguiente equipo. ¡Check! Al principio habíamos hecho que Metang fuera un cambio seguro. Y es que ahora lo he puesto de lead. Siempre me gusta una alternativa detrás y otra delante. Aquí está Metang Oscuro delante. Golisopod será el cambio seguro, en este caso. Y Moltres de Galar, podríamos poner aquí Mandibas, incluso Bombirdier. Pero Moltres de Galar le he puesto porque tiene vuelo. Vuelo es mejorado, ya sabéis que le han añadido a Moltres de Galar vuelo. A Zapdos y a Articuno. Es un añadido de la temporada y es sinceramente increíble. O sea que yo creo que probaré este equipo por los jajas. Vamos a darle a equipo de la tarifa, es decir, ratearlo, ¿no? La tarifa del equipo, cuánto vale, cómo de bueno es. Y nos sale como antes, la cobertura va a ser todas nefastas, porque generalmente hago ABBs. Es decir, que lo de atrás tenga debilidad siempre a un Pokémon o a un tipo y lo de adelante le gana. Entonces, la cobertura por lo general no va a ser muy buena. El bulk tampoco, porque estamos hablando también de Pokémon de Liga Super y que tampoco son grandes tanques. La seguridad, por tanto, y la consistencia sí que está muy bien, ¿eh? Y aquí tenemos, pues, que, como efectivamente te he dicho antes, Forretress, pues sí, amigos, sí. Menos a Moltres de Galar, se culea a todo el equipo, Corviknight lo mismo, Dusclops lo mismo. Y sin embargo, bueno, Moltres parece que es que revienta a todo el meta. Literal menos a Dedenne y a Tinkaton. Moltres humilla a todo el meta. Por eso, atención especial a este equipo, que puede traerte bastantes buenas cosas, ¿no? Y luego pues tenemos que la amenaza potencial es Dedenne, de nuevo. Es verdad que Dedenne puede ganar a Metang, gana a Golisopod, sin escudo sí, y a Moltres lo mismo. Pero bueno, en fin, Metang se puede encargar de él también, perfectamente, y Goli también, o sea, se podría encargar de él, y Togedemaru se hacen la misma función, pero Togedemaru sí que hay que tener en especial cuenta a Togedemaru que te humilla a los tres. Togedemaru sí que es complicado de tirar. Muy complicado porque resiste, entre otros, el corte furia, ¿vale? Lo resiste. Y luego Bastiodon, Steelix, todos los aceros en general son un dolor de cabeza para este equipo. Pero bueno, especial atención a Togedemaru. Los demás son bastante manejables. Bien, vamos a por el tercer equipito de la tarde. No voy a decir noche, que todavía es bastante prontito. Espérate. Vale, sí, 3, 2, 1. ¡Bum! Vamos a hacer Tinkaton delante. ¿Por qué? Porque quiero hacer una bebé a agua. Es decir, con agua detrás. Y quería probar a Araquanid. Golisopod nos sigue sirviendo de cambio seguro en este equipo. Tinkaton es un añadido de la temporada anterior, que no ha tenido una mejora como tal, pero sigue siendo una novedad, porque no llevan ni un mes y medio en el juego. Y me gustaría pues probar un equipo con Tinkaton. Luego detrás Araquanid, que sí que tiene esa picadura mejorada, como Forretress, ¿vale? Pero bueno, quiero darle poco de protagonismo a cada uno de los nuevos Pokémon o intentarlo. Vamos a tarifear el equipo y te va a salir lo mismo de antes, la F, ¿no? F en el chat de cobertura. Porque al final es una ABB, como digo, muy débil a eléctrico detrás, entonces cobertura poca, ¿no? Pero tampoco te dejes... es una ABB, es la estrategia ABB, ya explicaré si algún día tenéis dudas o lo que sea. Y Bulk, es bastante decente de Bulk, porque Araquanid es muy Bulk, por ejemplo. Seguridad, genial, es muy seguro.
emparejamientos muy seguros, al parecer, y consistente, pues un poco flojea, ¿no? No sé, será por el tema también de la cobertura. O sea, van un poco ligados, yo creo. Pero bueno, el meta, como viene siendo normal, Forretress, el rey del meta, pues te está un poco molestando, ¿no? Pero no es una cosa horrible, sino que se puede manejar, le puedes ganar. Y Corviknight es uno de los Pokémon que, seguido de Forretress, sino el que más te molesta, el que más. De los que más te molestan. Y ahí está, no puedo decir más. Aquí tenéis las alternativas, las amenazas. Que efectivamente son Forretress, Corviknight, como te digo, es el que más te molesta. Y las alternativas es justo lo de debajo. Puedes poner un Stunfisk, un Diggersby, Gastrodon, Runerigus. En general tipo tierra es alternativa muy buena para proteger a Tinkaton, al parecer. Bien, vamos a por el cuarto equipo de la noche, que va a ser el Rack, este de aquí. Quería uno con tipo fuego para counterear a Tinkaton, entre otros, y que los bichos tiemblen un poco, porque están un poco pesados, la verdad. ¿Cómo puedes cubrir a Typhlosion? Y más oscuro, que es súper débil. Lo único que es que mata a básicos a todo, prácticamente, pero tienes que escudarlo bien o cubrirle bien. Le cubrimos bien de agua y de otros, pues, Pokémon que son malos para él, como roca, como tierra, con Cradily, ¿vale? Cradily es el cambio seguro, el mismo de siempre, no ha tenido una mejora significativa, quitando que ahora, o sea, sí que ha tenido una mejora, quiero decir que con semilladora como antes también está bien, pero ahora lo hemos puesto con ácido, que es la novedad de Cradily, ¿vale? Es ahora mismo creo que bastante mejor que antes, pero claro, depende también de contra quién te enfrentes. Si te sale un veneno, te va a dar igual. Pero si te sale, yo que sé, un tipo fantasma, por ejemplo, pues te va a dar también un poco igual. La verdad que ahora mismo no se me ocurre ningún match, pero bueno, ya se me irán ocurriendo. Furret sí que no ha cambiado nada, sigue siendo el de siempre. Y va a ser en este caso, puede ser, los dos pueden ser cambios seguros. Pero Cradily lo veo más de cambio seguro que Furret. Vamos a puntuarlo. Aquí te pone puntuar el equipo en vez de tarifa. No sé nada de esta web, es un poco raro. ¿Y qué te pasa aquí con las cookies? En fin. F, de nuevo con la cobertura. F. Pero C, B, A, bastante bien. Y tenemos aquí al señorito Forretress que, bueno, está claro que de un calcinación casi de Typhlosion oscuro, pues perece, ¿no? Debilita. Corviknight lo mismo. Este equipo, como ves, contra el meta máximo es mejor que los anteriores, al parecer. Hace más daño al meta. Por eso dije que los fuegos, como Talonflame o Typhlosion, son los más beneficiados indirectamente. Tenemos las amenazas de Clodsire como mayor amenaza y Pangoro. Bastiodon, por supuesto, que te molesta siempre que hay algo que no es lucha, ¿no? Bastiodon va a molestar. Y Primip también molesta, cuidado con él, hay que destrozarlo cuanto antes, si sale. Alternativas, el propio Clodsire en sus dos formas, tanto de bomba lodo como de roca afilada. Gligar con el nuevo, supongo que tendrá el nuevo Corte Furia. Marowak Canto, Corviknight, Gastrodon podrías poner, ¿vale? Y ya por último, pero no menos importante, vamos al quinto equipo, que va a ser, por supuesto, ya que está tanto molestando y que es el gran rey de la Super, pues hay que probar a Forretress, ¿vale? Con su picadura y su tumba rocas, terremoto de tercer ataque, el fuerte, con doble fantasma. Este es como la versión de Azumarill, el doble fantasma que tanto hemos visto desde hace 85 temporadas, pero con Forretress. Así que Sableye oscuro es el cambio seguro en este caso. ¿Por qué? Porque el purificado no tiene tanto juego ya. En cambio, el oscuro sí que presiona mucho y puede ganar a básicos muchos cambios. Si lo cubres bien y tal, y dependiendo, con ventaja de energía también, porque tampoco es que sea de papel. Así que aguantaré un ratito y puede hacer mucho daño. Y de cerrador, de closer, va a ser Dusclops, que tiene puño hielo y puño sombra. Los dos puños van a ser bastante fuertes contra el meta. Lo vamos a puntuar. Y aquí te va a salir, mira, el mejor equipo puntuado. Doble C, que no es un desastre. Una B y un A. O sea que gustoso, ¿ah? Y Forretress sigue siendo el más pesado del meta contra este equipo. Por eso dije que si no es un fuego, Forretress da problemas a todo el maldito mundo. A todos.
y es la mayor amenaza, incluso contra un equipo que tiene también Forretress de Lead. Increíble, pero cierto. Carving también va a ser un problemilla, que no va a salir tanto. Y Pangoro, Togedemaru, Gastrodon, las alternativas Clodsire, los dos Clodsire como antes, Gastrodon, Primip, siempre te van a dar alternativas parecidas, ya que todos los que mencionan son buenos cambios seguros, o decentes. Así que nada más, eso es todo por hoy, tampoco quiero alargarme demasiado, que bastante me he alargado ya. Y nada, pues dale ese like por ahí si te ha servido, coméntame lo que te apetezca, si has encontrado otro equipo, si no te ha servido, si sí, si tienes otra alternativa, si quieres mandarme combates con los Pokémon para que los cuelgue y lo comente, ya sabéis, el link de la descripción, el correo de la descripción, por favor. Y los Gengar y los Tiranitas nos dicen que andamos ya en nueva temporada, una nueva esperanza, muchos cambios bonitos y por supuesto un mundial por delante que nos espera. Así que nada más, nos vemos en más vídeos, estados atentos que hay muchos. Justo me siguieron, fíjate, me acaban de seguir y no estoy en directo, lo escuchas, ¿no? No entiendo por qué, bueno, alguien que me ha encontrado, yo qué sé. ¡Hasta luego!